días. Mi nombre es Facundo López Pacholzac, soy el médico encargado del consultorio de los trastornos hipertensivos del embarazo en el Hospital Durán. Es uno de los consultorios de alto riesgo. Lo que voy a dar es una clase sobre el manejo general de todos los trastornos hipertensivos del embarazo. Tratar de dar un pantallazo general para lo que es el pregrado, con los conceptos básicos que un médico generalista no puede obviar, y actualizaciones que hemos realizado continuamente para el manejo de estas pacientes. La abreviatura que utilizamos a lo largo de la clase es THE, que quiere decir trastornos hipertensivos del embarazo. La pregunta es ¿por qué? Espera, ¿qué hacemos con eso? Quedó... No importa, no importa, no importa. ¿Vos la tenés la clase? Yo te hago zoom a tu cara. No, yo sé. Aparte de eso, quedó cortado. Se hace el pago. Yo después lo pongo encima. Bueno, ¿por qué es tan importante para un médico manejar bien los trastornos hipertensivos del embarazo? Porque los trastornos hipertensivos del embarazo tocan prácticamente todos los puntos importantes del manejo de la embarazada en general, de la embarazada de riesgo. Son extremadamente frecuentes, son el 10% de las pacientes que vienen al consultorio general van a tener algún tipo de trastorno hipertensivo, ya sea el más severo o el más leve. Y lamentablemente representan la cuarta parte de las muertes maternas en la República Argentina. La etiología, una de las etiologías más importantes, una de las causas principales de muerte materna en Argentina, que se lleva el 25% de las muertes, es la preeclampsia. De las pacientes que sufren la patología más severa, o sea la preeclampsia, una de cada 20 van a ingresar a terapia intensiva. Una paciente joven, en periodo reproductivo, en la mejor etapa en lo que se refiere a salud de su vida, termina ingresando por una emergencia a la unidad de terapia intensiva, lo cual habla de lo riesgosa que puede llegar a ser esta patología. Además, esta patología le conlleva a la paciente un riesgo a largo plazo, porque probablemente si desarrolló algún trastorno hipertensivo durante el embarazo, requiera controles posteriores, ya que algunas de estas pacientes desarrollan enfermedad cardiovascular a largo plazo que requiere tratamiento y control específico por clínicos. En lo que referente al bebé, lamentablemente, al estar afectada la placenta, conlleva las dos principales patologías que pueden conducir a la muerte o a secuelas en los recién nacidos, que son la prematurez y la restricción de crecimiento. Nosotros desarrollamos en el servicio guías para el manejo ambulatorio, porque las guías que tiene el Ministerio de Salud de la Nación son guías orientadas más que nada hacia la internación. Entonces desarrollamos guías que se pueden consultar para el manejo ambulatorio y que están incluidas dentro de esta guía general. La guía la divide en tres partes: el diagnóstico específico de cada trastorno hipertensivo del embarazo y la clasificación específica de acuerdo a las cifras tensionales que presenta la paciente. Una segunda parte breve que es sobre si se puede predecir el trastorno hipertensivo, específicamente la preeclampsia, y si es prevenible y qué podemos hacer en ese sentido. Y finalmente, quizás lo más importante, porque es lo que más se maneja en consultorio, que es cómo se trata el trastorno hipertensivo y eventualmente en la guardia en internación en la emergencia. Para poder realizar una clasificación, un diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo, el pilar es la medición de la presión arterial. ¿Por qué? Porque es algo que es fácil de hacer, es repetible, lo hacemos prácticamente en todas las consultas obstétricas como método de screening general de la preeclampsia, y lo más importante es que todos los médicos lo hagamos de la misma forma para que hablemos el mismo idioma. Es decir, la paciente debe examinarse, se debe tomar la presión arterial con la paciente sentada, con un manguito de presión arterial a la altura del corazón. El manguito debe tener el tamaño adecuado. Esto vale la pena aclararlo porque tenemos pacientes con trastornos hipertensivos que son obesas y que requieren manguitos especiales, que son de un ancho nominal un poco mayor, que los que usamos habitualmente. El tema del uso de equipos electrónicos es bueno siempre y cuando se usen equipos que sean adecuados, es decir, que estén calibrados con equipos de aire. Es decir, que uno pueda cada tanto rechequear que funcione bien el equipo electrónico. No es algo asequible a todos los servicios porque los equipos buenos electrónicos son muy caros, no son los que se venden habitualmente en farmacias. Y la medición de la presión arterial, en lo que se refiere a nivel ambulatorio, domiciliario, puede ser útil
en algunos casos que no son graves, para saber cómo se desarrolla la presión arterial cuando no está en consultorio, que a veces es un punto de estrés para la paciente, pero no es fundamental. El diagnóstico requiere, en lo que se refiere a la presión arterial, que existan dos tomas y que estas tomas estén separadas en el tiempo. De acuerdo a las guías que uno utilice, las tomas pueden estar más cercanas o más alejadas, pero existe un consenso mínimo de por lo menos 4 horas. Lo ideal sería quizás, si uno tiene seguimiento de la paciente, tomarle por lo menos 2 veces en la misma semana. La hipertensión severa, desde un punto de vista de la presión arterial, o sea, de las cifras tensionales, no del cuadro completo de la enfermedad, se define en la mayor parte de las guías, aunque va variando, con puntos de corte de diastólica de 100 y de sistólica de 160. Y tenemos que saber que existen algunos trastornos hipertensivos que se pueden presentar durante el embarazo y que lamentablemente no tienen una correlación clínica específica, que son hipertensiones transitorias, o sea, cifras tensionales que suben y bajan, el efecto de vía consultorio por estrés, que se llama efecto guardapolvo blanco, la hipertensión enmascarada, que es una paciente que está al revés, totalmente relajada en consultorio, pero que en domicilio hace cifras muy elevadas, y la que es muy peligrosa, la hipertensión resistente, que es una hipertensión crónica que no responde a diferentes tratamientos, incluso a 3 drogas. Entonces, volvamos a las clasificaciones que encontramos en la mayor parte de las guías, con la aclaración de que si uno lee muchos trabajos de hipertensión, probablemente encuentre diferentes tipos de clasificaciones. Pero bueno, vamos a tratar de guiarnos en base a las que están publicadas por la Sociedad Internacional de Hipertensión en el Embarazo. Fundamentalmente, definir a la hipertensión crónica como aquella persistente que se diagnosticó antes del embarazo, o por lo menos en la primera mitad. La hipertensión gestacional, aquella que es de novo, aquella que se detecta por primera vez en la segunda mitad del embarazo. La preeclampsia, aquella hipertensión que ya sea que se diagnostica sobre una hipertensión arterial crónica sobreimpuesta o sobre una gestacional o en forma abrupta de novo, que implica un mayor riesgo para la madre y el bebé. Y después otros trastornos hipertensivos que mencionaremos. Esta es una versión simplificada de la Asociación de Cardiología Canadiense, que la hemos incorporado a nuestra guía de manejo ambulatorio porque es muy sencilla y nos habla de cómo manejar una presión arterial y cómo clasificarla rápido en consultorio. Fíjense arriba, si una paciente presenta una cifra tensional elevada antes de la semana 20, automáticamente uno la clasifica como una hipertensión previa crónica, que tiene riesgo de desarrollar otros trastornos hipertensivos durante el embarazo, específicamente la preeclampsia. Pero por lo menos ya sabemos que es una hipertensión arterial crónica hasta que se demuestre lo contrario. Por el contrario, si se desarrolla después de la semana 20, la clasificaremos como una hipertensión gestacional o una preeclampsia, siempre de acuerdo a la presencia de un órgano blanco. El órgano blanco puede ser el riñón con una proteinuria, que es lo más fácil de detectar como órgano blanco a nivel de detección en consultorio de forma ambulatoria, o cosas más severas como otros órganos blancos como el sistema nervioso central, el hígado, el síndrome HELP, la convulsión ecláptica. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que las pacientes que desarrollan ya sea un trastorno crónico o un trastorno gestacional van a ser reclasificadas de acuerdo al daño o al órgano blanco que presenten en preeclampsia o no preeclampsia. Y así tenemos en los dos grupos, las crónicas y las gestacionales, la aparición de esta enfermedad que tenemos preeclampsia, que quizás tiene algunas salvedades para lo que es la crónica y para lo que es la gestacional. En lo que es la crónica, recordar que si una hipertensión crónica que venía controlando bien con una o con 2 drogas, de repente se vuelve refractaria al tratamiento con las drogas habituales que venía manejando la paciente antes del embarazo o durante el embarazo, probablemente esté desarrollando una preeclampsia. En segundo término, si la paciente hipertensa crónica no presentaba proteinuria por patología de base, o la presentaba pero está en aumento, o le aparece una proteinuria de nuevo, es una preeclampsia que se sobreimpone a una hipertensión arterial crónica. Y por último, si cualquiera de estas pacientes con hipertensión crónica empieza a generar otro daño de órgano blanco, aparece otro daño de órgano blanco, estamos en presencia también de una preeclampsia sobreimpuesta, aunque todavía no tengamos demostrada por la proteinuria o por cifras tensionales que sugieren que sea refractaria al tratamiento actual. Todo esto mismo se traspola a la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional se va a definir como preeclampsia en caso de que tenga una proteinuria que aparece de nuevo o cuando aparezcan condiciones adversas o complicaciones severas que nos hacen empezar en la preeclampsia. Y que yo aclaré en un paréntesis,
guarda con lo que es la aparición de condiciones adversas o complicaciones severas, porque empiezan a orientar sobre si empiezan a hacer que el obstetra se plantee si debe finalizar el embarazo o no en ese momento. La proteinuria es la definición clásica de la preeclampsia. ¿Por qué es la definición clásica? Porque es fácil de hacer, basta con tener un frasquito de orina que se puede hacer al acecho, lo que los americanos llaman en spot, en consultorio, o que entrega a la mañana cuando viene al consultorio, porque se le haya pedido en forma semanal en el consultorio de trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cuándo esta proteinuria es significativa y orienta hacia el diagnóstico de preeclampsia? Bueno, si simplemente se hace con tiras reactivas, lo que tenemos que tener en cuenta es que una tira reactiva de una cruz implica una proteinuria entre 100 y 200 miligramos en el frasquito que se entregó. Eso quiere decir que la paciente puede tener o puede no tener preeclampsia. Lo más probable es que no la tenga, pero se usa como método de screening de alta sensibilidad. Entonces, una sola cruz implica que puede haber, en contexto clínico, una sospecha de preeclampsia, pero que no la diagnostica. Ya con 2 cruces o más, ya es diagnóstico específico de preeclampsia. De preferencia, las tiras reactivas conviene usar algún tipo de lector electrónico, que es lo que se usa en el hospital nuestro, para evitar algún tipo de error por la interpretación de los colores de las tiras reactivas. En lo referente a hospitales que tienen índice de proteinuria y creatininuria o albuminuria y creatininuria, porque tienen servicios de nefrología que ya los usan previamente, es muy recomendable el uso de este tipo de estudios para el diagnóstico de preeclampsia. ¿Por qué? Porque es muy práctico, porque ha demostrado a nivel internacional una muy buena correlación con la proteinuria de 24 horas y es el que actualmente lo usamos porque es independiente de la recolección materna. Este método simplemente hace una relación entre lo que es la proteinuria y la creatininuria en la orina que entrega al acecho de la paciente y generalmente con puntos de corte de 300 del índice y correlaciona muy bien con un 300 miligramos en la proteinuria de 24 horas. Hay publicaciones que dicen que incluso los puntos de corte deberían ser inferiores, pero conviene mantener un punto de corte alto y para los valores inferiores que tienen otras publicaciones, utilizar como un diagnóstico de sospecha y después pasar la proteinuria de 24 horas. Y finalmente la definición clásica de preeclampsia, que es la proteinuria de 24 horas, que sigue siendo el estándar, aunque es poco práctico porque tiene una recolección que no siempre es la adecuada. En un 15% de las pacientes la recolección de 24 horas no es una recolección adecuada, que con valores mayores a 300 miligramos en el día implicarían un diagnóstico de preeclampsia. Ahora, ya habiendo hecho la clasificación y sabiendo dónde están nuestras pacientes, nos tenemos que abocar siempre a la preeclampsia porque es el cuadro severo, es el cuadro con malos resultados perinatales. Este cuadro quizás parezca complejo, pero lo estoy colocando en esta clase de pregrado para que sepan, fíjense en los cuadros amarillos que están abajo, que por todo ese embudo de causas que hay en la parte de arriba de la fisiopatología, que tienen como punto central una mala o una inadecuada placentación, pero que también tienen otras patologías, otras fisiopatologías, se produce lo que está a nivel central, una activación del endotelio, y la activación del endotelio, de acuerdo al órgano donde se esté produciendo, genera diferentes daños. A nivel placentario, el problema fetal va a ser restricción, parto prematuro, desprendimiento, muerte fetal. Y a nivel de la madre puede ir desde una falla cardiorrespiratoria hasta un trastorno hematológico como el síndrome Hell, constituyendo de esta forma un síndrome materno y un síndrome fetal, y lamentablemente la preeclampsia puede iniciarse en cualquiera de los dos, tanto en el feto como en la madre. Y no siempre empieza con la proteinuria, aunque generalmente así lo hace, y que aparte es muy bueno como método de cribado porque se pasa en el consultorio. Fíjense, esta es una tabla de todos los eventos adversos y las complicaciones severas. Cuando hablo de complicaciones severas son aquellas que implican no solamente un diagnóstico de preeclampsia, sino que ya tengo que empezar a organizar la finalización del embarazo para generar la cura de esta enfermedad que es tan grave. Y fíjense que lamentablemente abarca todos los órganos importantes. Sistema nervioso central, una condición adversa sería que la paciente tenga una cefalea o trastornos visuales o auditivos, y una condición severa que indica finalizar el embarazo sería que convulsive, por ejemplo, tenga una hemorragia en el sistema nervioso central. A nivel cardiorrespiratorio puede haber algún tipo de insuficiencia respiratoria leve, pero que cuando termina en un requerimiento de oxígeno muy grande, con un edema agudo de pulmón masivo, ya es indicación de finalizar el embarazo. A nivel hematológico siempre hay cosas que nos sugieren que la preeclampsia está en desarrollo, como un trastorno leve de la coagulación, pero cuando ya llega a niveles críticos
A nivel del síndrome HELLP ya hay que finalizar el embarazo. A nivel renal, la proteinuria, la elevación del ácido úrico, la elevación de la creatinina nos orientan hacia el diagnóstico de preeclampsia como una condición adversa, pero cuando llega la falla renal obviamente ya tenemos que finalizar el embarazo. A nivel hepático, el primer síntoma puede ser un dolor epigástrico, náuseas, vómitos o un ligero aumento de transaminasas. Sin embargo, hay pacientes que llegan a la disfunción hepática poniendo en riesgo su vida. A nivel fetoplacentario, el diagnóstico de preeclampsia a veces empieza específicamente por la placenta o termina o se desarrolla el trastorno del crecimiento fetal durante el desarrollo de la enfermedad. Lo más importante es estar alertas con respecto a lo que es el crecimiento restringido del bebé y evitar las condiciones severas que son causa de finalización del embarazo, desprendimiento placentario o ausencia del flujo diastólico en el ductus. La mayor parte de las enfermedades en obstetricia requieren uso de laboratorio, uso de ecografía y uso de monitoreo fetal. Esto no es ajeno al manejo de la preeclampsia. Para detectar trastornos hipertensivos durante el embarazo usamos no solamente laboratorio, sino en pacientes con hipertensión crónica también evaluación cardiológica completa con electrocardiograma y fondo de ojo para detectar secuelas de una hipertensión arterial crónica. Ante la sospecha de preeclampsia, uno repite el laboratorio general y avanza sobre estudios de salud fetal, específicamente el Doppler fetoplacentario, porque es el que se aboca específicamente a la fisiopatología, que es una fisiopatología desde el punto de vista vascular que se puede detectar bien analizando la velocidad del flujo de las arterias uterinas, de la arteria umbilical y la arteria cerebral media a nivel del estudio de Doppler fetoplacentario. Si alguno de los estudios no llega a ser normal, obviamente se va a empezar a repetir ese estudio en base a la clínica, tanto de laboratorio, de Doppler o el que fuere. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un parámetro normal no implica que la causa de este parámetro normal sea específicamente la preeclampsia, porque hay diferentes cuadros que lo pueden producir y lo que orienta es a un seguimiento, a afinar el diagnóstico, a una sospecha de que la causa de esa alteración del Doppler, de esa alteración del laboratorio, puede ser por la preeclampsia, pero tener en cuenta que un parámetro aislado solo no implica preeclampsia. Fíjense, imitadores de la preeclampsia del síndrome HELLP a veces pueden ser confundidos con otras enfermedades. Fíjense, el hígado graso del embarazo puede generar alteraciones, que es una patología específica del embarazo, puede generar alteraciones específicas que pueden hacerlo confundir con el síndrome HELLP o con una preeclampsia. Y una hipertensión maligna, o sea que no sea de causa específicamente obstétrica, o sea del embarazo, puede simular una preeclampsia. Así que cuidado y tratar de hacer una buena anamnesis en una paciente que quizás tenga alguna patología agregada que sea causa de esa alteración que hayamos encontrado y que no sea específicamente de la preeclampsia. Dijimos que en un segundo punto de la charla íbamos a hablar sobre cuál es el valor de la predicción, o sea, la capacidad de predecir qué pacientes van a hacer una preeclampsia y si yo pudiera predecir qué pacientes van a hacer una preeclampsia, si puedo hacer algo para prevenirlas. Esto hoy en día está en gran desarrollo con todas las técnicas de cribado del primer trimestre, no solamente de evaluar los factores de riesgo, sino agregar la medición de proteínas en sangre materna derivadas de la placenta, específicamente factor de crecimiento placentario, proteína asociada al embarazo A, y el estudio de flujometría de las arterias uterinas con el objeto de definir una población de riesgo que requiera algún tipo de seguimiento especial y algún tipo de medicación para prevenirlo. Lo que sí sabemos es que en las pacientes que no tienen riesgo es muy importante asegurarnos que la ingesta de calcio llegue a 1,5 gramos por día, porque esto se asocia a un menor desarrollo de hipertensión durante el embarazo. Probablemente no prevenga los desarrollos de preeclampsia grave, pero sí por lo menos las preeclampsias más leves, y eso vale la pena a tenerlo en cuenta para anamnesis y una buena evaluación nutricional de las pacientes. Y si la paciente no tuviera una buena ingesta de calcio, habría que darle un suplemento para que tome todos los días. Obviamente los suplementos habituales de ácido fólico en el primer trimestre o de hierro en el segundo y tercer trimestre se van a continuar, aunque no sean asociados a una disminución de la preeclampsia. El ejercicio físico lo que logra es un mejor control de las hipertensiones arteriales crónicas y previene
el desarrollo de enfermedad cardiovascular en general, pero no ha demostrado tener ningún impacto en lo que se refiere a preeclampsia. Obviamente el cigarrillo sí se asocia a enfermedades placentarias, no solamente la preeclampsia, y el cese del cigarrillo es extremadamente importante en la población general si la paciente era tabaquista. Si por alguna razón yo hubiera detectado que esta paciente tiene riesgo, y que ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de desarrollar una preeclampsia, está demostrado que el uso de aspirineta, de ácido acetilsalicílico, en una dosis de 150 miligramos día, empezando en el primer trimestre, hasta la semana 36, disminuye mucho la prevención, por lo menos en un 50% de lo que es la preeclampsia severa. Y obviamente el suplemento de calcio en la población de alto riesgo lo voy a tener en cuenta igual que en la de bajo riesgo. Un poco de historia sobre la prevención de preeclampsia con ácido acetilsalicílico. Sabemos que el ácido acetilsalicílico es una de las drogas que tenemos más experiencia en el uso, porque ya era usada para los egipcios medio siglo antes del nacimiento de Cristo para el uso de dolor, para su uso como analgésico. Bayer lo introduce a la industria produciendo la aspirina en el año 1915. Y le llama la atención a un médico clínico en los años 70 que muchas pacientes que venían utilizando aspirina por otras causas, por ejemplo por dolor, en una época que se usaban mucho más medicamentos que ahora, que las pacientes que usaban aspirina tenían una menor asociación estadística con el desarrollo de preeclampsia. Le había llamado la atención en un estudio de corte retrospectiva que hizo y quedó sugerido, quedó en interrogante si la aspirina nos serviría para prevenir la preeclampsia durante el embarazo. Muchos años después, Buchholz y colaboradores publican la primera revisión sistemática, el primer metaanálisis, en el cual se demuestra que los malos resultados perinatales y la preeclampsia se prevenían con el uso de aspirineta en baja dosis. Esto es la revisión sistemática que hizo él, y es interesante porque ahí lo que está publicado es lo que está en el slice, es el indicador más duro, que es la muerte, prevenir la muerte del bebé. Y fíjense que casi todos los trabajos tienen una tendencia hacia el lado de la izquierda, o sea, menor a 1 el riesgo relativo, con lo cual hablan de un efecto protector, y cuando se hace el análisis estadístico completo nos queda el rombo de este análisis del lado de la izquierda, que habla de que como resultado del metaanálisis el uso de ácido acetilsalicílico en población de riesgo de preeclampsia y de RCIU es preventivo porque disminuye la tasa de muerte fetal, que es el indicador más duro. En el año 2017, el doctor Nicolaides y colaboradores hicieron un estudio multicéntrico a partir de la Fetal Medicine Foundation, y lo que demostraron fue, en este estudio que se denominó ASPRE, que la administración en la población de riesgo que ellos seleccionaron como población de riesgo, la aparición de preeclampsia se corría hacia la derecha, es decir, que aparecía más tarde, en la mitad de las preeclampsias severas, y esto es muy importante porque es el equivalente de decir que se previene la preeclampsia severa en la mitad de los casos que se medican con ácido acetilsalicílico para una población de alto riesgo específicamente seleccionada. Esto está mal el orden. Hay que después corregir esta parte, siguiendo con el cribado, con lo que es predicción y prevención. Lo que hacemos actualmente es evaluar a los pacientes en base a 4 características que tienen para decidir si van a recibir tratamiento preventivo con aspirineta o no. Primero, las características maternas, que son las más importantes y que siempre lo venimos haciendo porque surgen de la anamnesis. En segundo término, podemos usar la presión arterial media de la paciente porque nos aumenta el riesgo a mayor arterial media. En tercera instancia, si tengo disponible ecografía Doppler personal capacitado, puedo hacer la ecografía Doppler de las arterias uterinas porque cuando el IP de las arterias uterinas en el primer trimestre está aumentado, hay mayor riesgo de enfermedad placentaria. Y si además, en un cuarto lugar, tengo un laboratorio que me pueda medir ciertas proteínas placentarias que nombramos antes, PAP-A y factor de crecimiento placentario, las podemos agregar a todos este sistema complejo de cribado para decidir si la paciente justifica el uso o no para reducción de preeclampsia. Como concepto, lo que no podemos olvidar, al margen de que usamos la presión arterial media, que eso hay que tomarlo varias veces en condiciones basales y generalmente se hace con equipos electrónicos, y el Doppler de arterias uterinas,
y las proteínas plasmáticas, por más que use esos 3 factores, no puedo olvidar que la anamnesis es el más importante y que los factores de riesgo maternos iniciales los puedo decidir yo en consultorio cuando evalúo a la paciente, definiendo como alto riesgo a las pacientes que hayan tenido algún trastorno hipertensivo durante el embarazo que haya sido severo, las pacientes que tengan una enfermedad renal crónica, las pacientes que tengan una enfermedad autoinmune, específicamente el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico, las pacientes que tengan una diabetes pregestacional, que sea insulino requeriente, y las pacientes que ya tenían una hipertensión arterial crónica. Estos cinco grupos de pacientes son pacientes de alto riesgo que, si yo no sigo con el screen de proteínas, de Doppler y medición de la TAM, deberían a priori recibir aspirineta. Quizás no se las dé si todos los otros estudios me dan normales, pero si no realizo los otros estudios, por lo menos sé que esta es mi población de riesgo que requiere un seguimiento más estricto y que justifica el uso de aspirina profiláctica si solamente hago el cribado, la predicción, con los factores de riesgo que tiene la paciente. A su vez, están los factores de riesgo moderado, que el NICE propone una combinación cuando la paciente presenta 2 factores de riesgo moderado. También ellos sugieren en Reino Unido indicar aspirineta. Estos serían las pacientes que no hayan tenido un bebé en los últimos 10 años, primigestas o por periodo intergenésico. Las edades extremas, mayores de 40 años, por ejemplo. Las pacientes obesas con un BMI mayor a 35 previo al inicio de la gestación. Las pacientes con historia familiar, por ejemplo la madre que tuvo una preeclampsia, y los embarazos múltiples. Estos son factores de riesgo que tienen mucha asociación con la preeclampsia, pero que cuando se usan de forma aislada no tienen un buen valor predictivo positivo, entonces se usan combinados de a 2. Y que si hacemos el screening completo van a tener un peso importante. Habiendo finalizado el ítem de la segunda parte de predicción y prevención, vamos a pasar a la parte de tratamiento. Es decir, la paciente que yo ya detecté un trastorno hipertensivo durante el embarazo y que ahora debo decidir cuál es el mejor manejo. Los ítems que hay que tener siempre en cuenta es, primero, si el manejo lo puedo hacer en consultorio o si la paciente debe quedar internada o al menos en observación. En segundo término, ¿qué drogas son las que yo voy a usar para la hipertensión severa? Que no es la hipertensión de consultorio, sino la que generalmente es el paciente que está en observación o internada. ¿Qué voy a hacer en las pacientes que tengan una hipertensión que no es severa, que no tiene ningún tipo de comorbilidad, y que voy a hacer las que tengan algún tipo de patología sobreagregada? Una vez que maneje las cifras tensionales, tengo el quinto ítem, que es si tengo que aplicar o no corticoides para maduración pulmonar fetal. Luego vamos a abordar el tema de la finalización del embarazo de acuerdo al trastorno hipertensivo y después algunas consideraciones sobre la anestesia y algunos aspectos específicos como la hipertensión crónica o la prevención de convulsiones en el recién nacido. La hipertensión arterial severa para la mayor parte de las guías se define como aquella que es mayor a 160-110. Esta cifra tensional es una cifra tensional que se usa como punto de corte de cuáles son las pacientes que requieren un tratamiento que no puede ser ambulatorio y que construye prácticamente una emergencia, o sea que hay que empezar el tratamiento dentro de la hora para empezar a disminuir paulatina y lentamente esa cifra tensional tan elevada. Es un tratamiento que se hace en hospital, por eso decíamos antes, ¿dónde el tratamiento? El tratamiento depende justamente de las cifras tensionales. Una cifra tensional tan alta no le puedo dar la medicación para que se la lleve a la casa y ver qué pasa. Tiene que ser en una institución de preferencia terciaria. Se va a hacer con una de 3 drogas, que son drogas seguras y de acción rápida, que vamos a hablar de eso a continuación. El monitoreo fetal sería ideal que se realice durante el descenso de una cifra tensional alta, porque un descenso abrupto puede tener alguna alteración en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal y nos habla de tener ciertos recaudos y no descenderla tanto. Son pacientes que a veces son extremadamente sensibles a los cambios bruscos de presión arterial porque las placentas presentan un nivel de perfusión que está disminuido y que se mantiene en un límite estable, digámoslo, gracias al cuadro hipertensivo. Sepamos que hay drogas alternativas, pero que no son de primera elección, que son las mismas que se usan. Veamos ahora las drogas específicas para el tratamiento antihipertensivo de la hipertensión severa en el hospital, en internación o en observación. La droga que actualmente utilizamos más es la que figura primero en esta tabla.
El agente se llama labetalol, es un agente de acción doble porque actúa tanto como bloqueante tanto a nivel de receptores alfa y beta adrenérgicos. Es una droga que tiene una acción muy rápida como todas las otras, pero que es de muy fácil manejo porque se maneja en bolos lentos y se aplica un bolo atrás del otro hasta lograr una tensión arterial media que a mí me parezca aceptable. Sí es cierto que por su acción de bloqueante beta no está recomendada en pacientes quizás que tengan un asma que anda con mal control o que tengan algún tipo de patología cardíaca, que pueden ser contraindicaciones absolutas de este tipo de droga. Pero sacando esas contraindicaciones, es la droga que más utilizamos porque es la más fácil de manejar a nivel parenteral. Ni siquiera requiere utilizar una infusión continua, se puede manejar en bolo como les decía antes. Y se puede empezar con dosis muy bajas, obteniendo a veces una respuesta rápida y efectiva a esas dosis bajas, y tiene la ventaja de que se puede ir elevando la dosis hasta valores muy altos en el día. La contrapartida de esta droga es una droga que utilizamos antes más que nada para los traslados en ambulancia, que es la nifedipina en cápsulas de acción rápida. Es una droga que tiene la ventaja de que no requiere su uso parenteral y que la acción es rápida. Lo malo que tiene la nifedipina es que a veces la cifra tensional baja en forma muy abrupta y sostenida, que requiere la administración continua de cápsulas de acción rápida en caso de que no se logre un buen control. De hecho, después vamos a ver que en los tratamientos de las hipertensiones ambulatorias no severas, en los países que utilizan nifedipina usan comprimidos de acción retardada, que no están disponibles en Argentina en este momento. Y por último, la hidralazina, que es una droga que a veces está disponible, pero que no siempre está disponible, y que es muy efectiva, pero que fue desplazada por el labetalol por su efecto hipotensor, por su potencia alta. O sea, es muy efectiva a punto tal de que a veces con dosis muy bajas genera hipotensión y trastornos en la frecuencia cardíaca fetal importantes que se pueden asociar a hipoxia fetal, por lo cual hoy en día se está abandonando. Los tratamientos antihipertensivos en general durante el embarazo tienen estas normas, digamos, estas guías. O sea, cuando uno tiene un tratamiento que hacer en una embarazada para bajarle la presión arterial, debe tener en cuenta algunas cosas básicas que son ineludibles. Primero, que el objetivo no es hipotensar a la paciente. Ese es el primer objetivo más grande. El objetivo es mantenerla en un rango cercano al normal, pero que no hace falta que llegue a 120-80, digamos, a la cifra tensional normal de una paciente no embarazada. O sea, que con que yo tenga una sistólica de entre 120 y 150 y una diastólica entre 80 y 105, estoy bien. Obviamente voy a preferir tenerla más cerca de 120 y más cerca de 80. El problema es no estar todo el tiempo con 120-80, porque en algún momento la paciente se va a hipotensar, le va a generar síntomas y puede generar hipoxia fetal. Entonces, la idea es, como concepto, que no esté en una hipertensión severa y que esté ligeramente por encima de las cifras de normotensión. Segundo, la droga se elige de acuerdo a efectos adversos. O sea, yo tengo que ver qué paciente tengo enfrente para decidir qué droga utilizar. Y después de que tengo en cuenta los efectos adversos, bueno, ahí decido en base a con cuál me siento yo más cómodo como médico, los costos de la droga y las preferencias que pueda tener la paciente. Pero siempre los efectos adversos antes que nada. Ejemplo clásico, el labetalol como ejemplo adverso en la paciente asmática, la paciente que tiene un tipo de cardiopatía. Si se combinan dos drogas, hay que tener en cuenta qué drogas estamos utilizando y generalmente tratar de usar drogas que no actúen de la misma forma. Es decir, que tengan diferentes mecanismos de acción. Es decir, si yo ya venía utilizando labetalol en una paciente que no responde bien al labetalol, no le voy a agregar otro beta bloqueante. Ese sería el concepto. Y después, tener en cuenta que hay drogas que no se pueden utilizar durante el embarazo porque tienen efectos adversos sobre el riñón fetal, teratogénicos, y que si no producen teratogénesis, me pueden producir una disminución significativa del líquido amniótico, del volumen de líquido amniótico, que puede generar problemas foliculares, problemas de cordón, hipoxia fetal. Entonces, hay drogas, inhibidores de tensión convertidora, los IECA, no se pueden utilizar. El clásico ejemplo de la droga que no utilizamos a nivel ni preconcepcional ni durante el embarazo, que se utiliza muchísimo en las pacientes crónicas, es el enalapril.
Veamos la hipertensión no severa, o sea, la que no es una emergencia. Esa es la no severa. La que no es una emergencia, la que no tengo que bajar la presión arterial ya en este momento. Las drogas que más utilizamos son hoy en día las dos que están en la primera tabla, el labetalol y la alfa-metildopa. Hay drogas de segunda línea que se pueden utilizar, pero sepan que son drogas de clase D, o sea que tratamos de no utilizar, las utilizamos en casos refractarios para usar tratamientos combinados con distintas drogas. Pero los dos pilares básicos son el labetalol y la alfa-metildopa. Y generalmente empezamos con una o con otra en base a efectos adversos y a preferencias del sistema de salud. El labetalol, lo que tiene Argentina es que es más caro. Lo que tiene como ventaja es que es más fácil la posología, porque a veces con dosis muy bajas y espaciadas en el día se obtienen un tratamiento muy bueno. La ventaja de la alfa-metildopa es que tiene muy pocos efectos adversos, pero la desventaja que tiene es que es muy dosis dependiente y que a veces requiere 4 comprimidos durante el día, porque la vida media es de 4 a 6 horas, entonces hay que espaciarla durante el día de acuerdo a la vida media, y a veces no alcanza con utilizar la droga cada 8 horas. Siempre empezamos con la dosis más baja terapéutica. Alfa-metildopa, 250 miligramos cada 8 horas sería el clásico, y la betalol, 100 miligramos cada 12 horas, la dosis más baja. Siempre empezamos por esas dosis. Las tablas que figuran acá, como la tabla 8, son tablas internacionales. Las tablas internacionales contemplan el uso de nifedipina. En Argentina no lo usamos porque no hay liberación lenta de nifedipina. En algunos centros, que tienen mucha experiencia en tratamiento de trastornos hipertensivos arteriales, utilizan amlodipina, que tiene una acción similar y que sí en Argentina se comercializa con una forma de acción retardada. Veamos cómo sería el tratamiento en base a la cifra tensional. Partamos del centro. La primera pregunta que yo me hago cuando tomo la presión arterial elevada es: ¿estoy por arriba de un punto crítico? ¿Estoy por arriba de 160 a 110? Por eso están buenas las guías internacionales que arrancan con las definiciones de hipertensiones severas. Si yo estoy en el centro de este cuadro de la Asociación Cardiológica Canadiense, parto de 160 a 110. Tengo cifras tensionales superiores a 160 a 110. En ese caso, voy hacia la izquierda, como hablamos antes, estoy enfrentando una hipertensión severa del embarazo. En centro terciario, es una emergencia y tengo que iniciar acción con drogas confiables y de acción rápida, que son las que vimos antes. ¿Qué sucede si no tengo esa cifra tensional? Si yo no tengo esa cifra tensional, me estoy enfrentando, hacia la derecha, a una cifra aceptable, no severa, y que me permite empezar con una medicación de manejo ambulatorio, alfa-metildopa, labetalol, en la dosis más baja, con una sola de las drogas, con el punto de objetivo de estar ligeramente por encima de la normotensión, aunque si la paciente persiste hipertensa en cifras tensionales aceptables, no es algo malo. Voy a tener que empezar a hacer estudios en esta paciente, estudios de laboratorio maternos, placentarios, el Doppler específico de arterias uterinas umbilical, y a nivel del feto, Doppler cerebral media y monitoreo fetal. Y voy a tener que iniciar un plan de control de la presión arterial que no solamente va a incluir verla más seguido en consultorio, sino que probablemente la paciente empiece a hacer algún tipo de control ambulatorio. Entonces, aquí diferenciamos las aguas. Las pacientes que tienen hipertensión por cifras tensionales, no porque tengan una preeclampsia, porque eso todavía no lo sé, pero por cifras tensionales, las que tienen una hipertensión severa requieren un control, y no quiere decir que esa paciente vaya necesariamente a desarrollar una preeclampsia ese día o que vaya necesariamente a evolucionar mal. Puede hacerlo, puede hacer una preeclampsia, como puede ser muy súbito. Todo esto requiere una corrección de la cifra tensional y estudios a nivel hospitalario. Por el otro lado, la otra paciente probablemente no me haga un trastorno hipertensivo severo ese día, así que me permite actuar más despacio, con drogas de manejo ambulatorio, por vía oral, con estudios que se pueden hacer a lo largo de la semana, y realizando un control de la presión arterial en próxima consulta y a nivel ambulatorio para volver a evaluarla la semana siguiente. A partir de ahí, lo que debo saber es que si la presión arterial sigue elevada a pesar de todo lo que hice, probablemente deba subir la dosis y eventualmente, si esto sigue así, pasar a una segunda droga que se agregue a la primera droga, hacer un tratamiento con 2 drogas.
Generalmente estas pacientes hacen una consulta nefrológica porque hay que empezar a sospechar que si la paciente no está desarrollando una preeclampsia hay algún trastorno cardiovascular sobreagregado o renal. Generalmente hay que hacer una consulta con cardiólogo y nefrólogo. Y por otro lado, las pacientes que siguen con estas cifras que están por encima de lo habitual tienen que tener un seguimiento basado en los pilares que dijimos antes, a pesar de que tengan un buen control de presión arterial. Es decir, tienen que monitorizar, tiene que haber un monitoreo fetal, tienen que tener un control de crecimiento por ecografía, un Doppler y cada tanto un laboratorio materno. Lo que yo les decía antes, el tratamiento antihipertensivo no implica que no se puedan hacer otros tratamientos que correspondan para la edad gestacional. Por ejemplo, el tratamiento con corticoides. El tratamiento con corticoides, que ustedes van a ver en la clase de parto prematuro, es el pilar del tratamiento del parto prematuro. Cuando yo sospecho que el recién nacido, el feto, está en riesgo de parto prematuro, es decir, que se puede desencadenar el parto o se va a finalizar el parto por una indicación médica en el transcurso de la semana, debo administrar corticoides. Así que las indicaciones de corticoides no son por la hipertensión, sino son por el parto prematuro, por el riesgo de parto prematuro que ya está instaurado. Y se van a administrar siempre antes de la semana 34 o 36 si se estima que se va a producir el parto esa semana. E incluso en la semana 39 si se va a hacer alguna cesárea indicada médicamente sin trabajo de parto, no después de la semana 39. Es decir, el concepto general, el uso de corticoides permanece en las mismas indicaciones que en cualquier patología obstétrica. ¿Cuándo debo finalizar el embarazo en una preeclampsia? Lo que vimos hasta ahora es el manejo de la presión arterial con drogas antihipertensivas y cuáles eran los estudios que había que realizar para detectar complicaciones severas o fenómenos adversos relacionados con la preeclampsia. La finalización del embarazo lamentablemente es la única cura que tiene la patología, porque es una enfermedad endotelial cuyo origen es vascular y placentario. Entonces hasta que no se retira la placenta, lamentablemente los factores endoteliales no van a salir de circulación. La pregunta es ¿cuándo? La hipertensión arterial, la presión arterial crónica y la hipertensión gestacional son trastornos hipertensivos que eventualmente pueden complicarse con una preeclampsia. Pero que per se, mientras no haya preeclampsia, no son indicación de finalización del embarazo. La preeclampsia severa, es decir, aquella que tiene eventos adversos, complicaciones a nivel de órganos blancos, siempre es indicación de finalización del embarazo. O sea, ¿cuáles termino? Generalmente termino todas las que sean preeclampsias severas. Es cierto que a veces uno contempla retrasar la finalización en base a dos parámetros. Primero, si le apliqué corticoides y son necesarios para mejorar los pulmones del bebé. Y segundo, que también está relacionado con la prematurez, los que están cerca de la viabilidad. Es decir, esos embarazos que tienen una patología severa, rara, muy precoz, entre zona 24 y 26 de gestación, en los cuales una finalización del embarazo pone en grave riesgo de muerte al recién nacido o incluso de secuelas. La preeclampsia leve, por ser una enfermedad de riesgo, siempre se finalizará al término. La mayor parte de las guías proponen que cualquier preeclampsia diagnosticada, que sea leve, es decir, que no tenga un órgano blanco más allá de lo que es la proteinuria, debe finalizarse en la semana 37. Estamos hablando de pacientes con buen control de presión arterial, que no tienen órgano blanco, no tienen restricción de crecimiento del bebé y que tienen laboratorios normales, monitoreos fetales normales, Doppler feto-placentario normal. Son pacientes que están controladas en forma estricta en un consultorio de alto riesgo, en forma ambulatoria, y que tienen el hallazgo de la proteinuria significativa, que habla de un riesgo de que la preeclampsia puede pasar no solamente de una preeclampsia leve en algún momento a una preeclampsia severa, y por ende se finaliza en la semana 37 antes de que ese evento se produzca, pero siempre respetando el término. Y la otra aclaración es que el síndrome HELP, como cualquier otra preeclampsia severa, es indicación de finalización, pero generalmente es inmediata la finalización. O sea, cuando uno hace el diagnóstico, trata de finalizarlo lo antes posible, porque el síndrome HELP produce un deterioro progresivo que, si no se actúa en un 30%, genera la muerte de la madre. Entonces, esta sería quizás la excepción a no esperar la maduración con corticoides, aunque hay que contemplar casos particulares que están cerca de lo que es la viabilidad y la prematurez extrema. La finalización del embarazo en la hipertensión arterial crónica y la gestacional son un punto de disenso a nivel de todas las sociedades internacionales.
En todo lo que vamos a ver es que ninguna habla de diferenciar en prematuros, eso es claro. Lo que no se logró es demostrar que haya algún beneficio con terminarla más tarde. Entonces, algunos que son más conservadores tratan de finalizarla cerca de la fecha por el parto, las 40 semanas, no ninguno más que eso. Y algunos son muy intervencionistas y prefieren, como población de riesgo de preeclampsia, finalizarla a las 37 semanas. Probablemente la mejor conducta está en el medio, de acuerdo al Bishop de la paciente, para tratar de lograr un parto normal. Entonces la clave que manejamos nosotros en el hospital es tratar de respetar la fecha por el parto en estas pacientes que tienen trastorno hipertensivo sin preeclampsia, manejándolas en forma semanal, impartiendo pautas del ARMA que las impartimos siempre, pero más las recordamos a la paciente cerca del término, y adelantar el parto, recordarle a la paciente que si bien ella puede estar un poco ansiosa o angustiada porque sabe que tiene este trastorno hipertensivo, pero tratar de explicarle que adelantar el parto no ha demostrado beneficios y que puede ir en desmedro de la vía de parto. ¿Por qué cambié la diapositiva ahora? Porque la vía de parto es la clásica pregunta de consultorio. Doctor, tengo hipertensión, ¿voy a ir a cesárea? No, de ninguna manera. La hipertensión, el trastorno hipertensivo en el embarazo nunca es indicación de una cesárea, nunca. Los trastornos hipertensivos se pueden asociar a complicaciones o a indicaciones obstétricas de cesárea. Es decir, cuando hay una complicación severa, por ejemplo una restricción de crecimiento uterino muy severa, que por el Doppler uno ya sabe que no va a tolerar el trabajo de parto, quizás se ve obligado a indicar una cesárea en forma electiva por esa complicación. El síndrome HELLP, por lo inmediato que puede ser el trastorno, generalmente se termina en cesárea, porque uno prefiere no esperar a una inducción del trabajo de parto. O un desprendimiento de placenta normalizada es un evento agudo que puede complicar una preeclampsia y que es indicación necesaria. Pero, como concepto general, la preeclampsia, que no presenta complicaciones severas, puede tener un parto normal y vale la pena intentarlo porque probablemente esa paciente, si no tenía cesáreas anteriores, probablemente pueda preservar su futuro obstétrico en caso de que en el embarazo siguiente esté todo bien. El sulfato de magnesio es una droga muy segura que utilizamos para prevenir las convulsiones eclámpticas, que es una de las complicaciones severas. De hecho, el sulfato de magnesio es el tratamiento de la convulsión eclámptica, o sea, la convulsión que es causada fisiopatológicamente por la enfermedad preeclampsia, se llama justamente por ese nombre, por ese tipo de convulsión específicamente que presenta, preeclampsia. Entonces, tiene un tratamiento específico con una droga específica que inhibe el ingreso de calcio a los focos que generan la convulsión a nivel del sistema nervioso central. Esta droga, el sulfato de magnesio, es muy efectiva y es mucho más efectiva que las benzodiazepinas que se usan para el tratamiento de la convulsión en pacientes no embarazadas. Por ende es la droga de primera elección para la convulsión. Pero no solamente se ha demostrado eso, que hoy en día es raro ver una paciente que hace una eclampsia porque generalmente las atendemos antes. Entonces el rol del sulfato de magnesio, que en los 80 era para el tratamiento, actualmente es para la prevención de la convulsión eclámptica y de otras complicaciones. Cualquier paciente que presente una preeclampsia severa y que por ende se va a finalizar el embarazo, debe recibir tratamiento con sulfato de magnesio hasta la finalización, incluso 12 horas después del parto. El tratamiento se hace con la paciente obviamente internada en un lugar que pueda controlar muy bien los signos vitales. Lo ideal sería que se haga en una terapia intensiva o en un lugar donde haya terapistas cerca, y en caso de que no se haga en una terapia intensiva, el equipo obstétrico debe consultar, debe avisar que esta paciente está teniendo un sulfato y debe tomar las precauciones pertinentes a los efectos adversos, que si bien es una droga muy noble, tiene efectos adversos que pueden ser muy graves en caso de sobredosis. No sirve para nada monitorizar en sangre el sulfato de magnesio porque es muy poco práctico y no ha demostrado tener rédito. El tratamiento se inicia con una carga de 4 gramos y después se mantiene durante todo el tratamiento 1 gramo por hora en infusión. Durante el tratamiento, como esta droga puede bloquear prácticamente cualquier músculo, desde cardíaco hasta respiratorio, hay que monitorizar la presión arterial porque tiende a disminuirla, al margen de que no es una droga diseñada para el tratamiento de la presión arterial. La frecuencia cardíaca materna porque la disminuye. La frecuencia respiratoria materna porque la disminuye cuando está en dosis tóxicas,
y hay que controlar que la paciente, como consecuencia de su preeclampsia y del plan de hidratación que tenga instaurado, esté orinando bien, porque la expresión del sulfato de magnesio es urinaria. Así que hay que controlar que la diuresis de la paciente sea normal para que esta droga no entre en rango tóxico porque no esté siendo excretada a nivel renal. Tiene una ventaja el sulfato de magnesio de que es la misma droga que se utiliza para prevenir las convulsiones en recién nacidos prematuros por debajo de las 32 semanas, entonces tiene un doble rol como neuroprotector cuando es un embarazo de menor a 32 semanas, porque ahí tiene otra indicación, que es la indicación de neuroprotección, que es en la misma dosis que en la prevención de la convulsión preeclámptica. Un tema aparte dentro de la preeclampsia severa es el síndrome HELLP. El síndrome HELLP es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad de endotelios múltiples, muy severa, que se caracteriza en base a las abreviaturas de HELP, ustedes lo pueden deducir. Se caracteriza por HE, que es de hemólisis, EL es de elevated liver, o sea de daño hepático, y LP es de low platelets, o sea de bajas plaquetas. Se caracteriza por un daño endotelial acompañado de hemólisis, descenso de plaquetas y transaminasas elevadas. No siempre se dan los tres juntos en la preeclampsia severa, a veces se dan en forma parcial, que es lo que uno llama HELP parcial o HELP solapado o HELP en desarrollo, pero el cuadro clásico implica las tres cosas para su diagnóstico. Lo importante es que cuando el cuadro clásico está instaurado, como les decía antes, si no se finaliza el embarazo, alta mortalidad de la madre. El tratamiento lamentablemente no tiene un tratamiento, se han desarrollado protocolos de corticoides maternos en embarazos con prematurez extrema, pero ninguno ha demostrado disminuir la mortalidad materna, con lo cual los únicos tratamientos que tiene el síndrome HELLP son para la cura, la finalización del embarazo y fundamentalmente tratamientos de sostén mientras se finaliza el embarazo. Sostén, ¿por qué? Porque muchas de estas pacientes están coagulopáticas y requieren algún tipo de hemoderivados, fundamentalmente plaquetas, aunque también puede requerir factores de coagulación, para lograr finalizar el embarazo dentro de un rango seguro hemostático. Fíjense, volviendo a este punto de corte hemostático, con respecto a la finalización, que generalmente es por cesárea, requiere un tipo de anestesia que se llama anestesia raquídea, que es la que se usa de rutina en la cesárea abdominal, y que a veces puede tener un tipo de contraindicación si no se toman los recaudos, porque puede generar una hemorragia subaracnoidea como consecuencia de un bajo nivel de plaquetas. El punto crítico para las plaquetas que generalmente se maneja es de 20.000. O sea, 20.000 es un punto muy crítico para hemoderivados. Entre 20.000 y 50.000, si bien uno tiende a pensar que la paciente está en rango hemostático, probablemente requiera transfusión de plaquetas para realizar la cesárea. Y la cesárea se puede realizar con cierta tranquilidad si la paciente maneja valores superiores a 50.000 plaquetas. Este quizás sería un recaudo que es importante tenerlo no solamente desde el punto de vista obstétrico para la finalización y para la indicación de la anestesia y no tener que hacer una anestesia general, sino que pasar los hemoderivados previos para poder hacer una anestesia requerida como corresponde, pero tratar de tenerlo en cuenta porque es quizás el indicador más importante del deterioro del síndrome HELLP, y que no solamente es el indicador más importante del deterioro, el recuento plaquetario, sino que encima nos va a complicar el manejo de la paciente en lo que se refiere a la finalización del embarazo. Bueno, eso ha sido todo. Lo que quisiera transmitir como cierre de esto son esos tres puntos. Primero, tratar de clasificar el trastorno hipertensivo durante el embarazo para lograr luego un mejor manejo. Fundamentalmente, dividir las aguas en qué cifras tensionales son severas, que tienen un manejo inmediato, con drogas diferentes, inhospitalización, y cuáles no son severas. Y en segundo término, lo que se refiere a la clasificación, cuáles son preeclampsia y cuáles no son preeclampsia, a pesar de que sean población de riesgo de preeclampsia. Como segundo punto, que hoy en día se puede predecir, aunque no prevenir la preeclampsia, y quizás atrasar su desarrollo. Para eso hay que seleccionar qué pacientes deben la espirineta, qué pacientes deben recibir el ácido acetilsalicílico en la dosis de 150 miligramos día. Si no tengo
estudios de Doppler, si no tengo tensiómetro electrónico, si no tengo proteínas plasmáticas y no puedo hacer un cribado de primer trimestre, por lo menos hacer una correcta anamnesis y utilizar los criterios del NICE para definir esta paciente debe recibir porque es de alto riesgo y esta no debe recibir porque no es de alto riesgo, pero no privar a una paciente de alto riesgo de una medicación que puede retrasar el desarrollo de una enfermedad tan severa. Y como último punto, el tratamiento de la preeclampsia, cuyo pilar lamentablemente va a ser siempre la finalización del embarazo, pero mientras llegamos a una edad gestacional aceptable, el manejo con drogas seguras, en baja dosis y el monitoreo basado en los 4 pilares, que son fundamentalmente la consulta en consultorio con la medición de la presión arterial y, en segundo término, muy importantes también, pero que van siempre de la mano de la consulta, la ecografía con Doppler feto-placentario, el monitoreo fetal y el laboratorio para detectar algún deterioro de cualquiera de los órganos blanco de la preeclampsia. Teniendo en cuenta esos pilares, generalmente podemos manejar con cierta seguridad a las pacientes de riesgo, es decir, las hipertensas gestacionales y las hipertensas crónicas.